Hello everyone. Can you hear me? Can you see me before starting the meeting? Maybe you can write yes on the chat box. Me puedan ver y me puedan escuchar y me pongan una señal de like en el recuadro del chat y me pongan que sí, perfecto. Bienvenidos todos a el webinario del día de hoy, que es el webinario conjunto entre UNFPA y Eval Youth. Yo soy Imad Harun y estaré actuando como moderador para este webinario. Soy el copresidente del grupo de trabajo 3 de Eval Youth y estoy a cargo de la organización de la plataforma de evaluación y estoy trabajando en monitorear uno de los directos de los proyectos de UNPA y estoy tratando de hacer esto bajo las evaluaciones en lo que tiene que ver con nuestra sociedad de evaluación. El webinario durará 1 hora, me pueden enviar un correo de confirmación y tendremos varios oradores, el señor Marco Segone y Michael Dahl, a quienes los presentaré más tarde. Así es que, primero que nada, quisiera llevarlos a través de cómo utilizar nuestra plataforma. Para ustedes, lo que tienen que hacer es seleccionar el idioma en la parte inferior de su pantalla y continuaré con las acetatos. Esto será hecho en 4 idiomas: inglés, con traducción al francés, al español y también al ruso. También necesitarán ustedes seleccionar el idioma de la opción que ustedes tienen. Así es que cuando esté hablando o alguno de los oradores esté hablando, en la parte inferior hay un recuadro donde pueden poner ustedes en el chat sus preguntas. Ellos leerán sus preguntas y responderán a sus preguntas. Bien, con esto pueden escuchar y el sonido nos queda claro. Ahora también déjenme brindarles una breve introducción a nuestra red global de Eval Youth, que es para promover el involucramiento y intercambios entre jóvenes evaluadores. Eval Youth y la red global surgió en el 2005 durante la Semana Económica Global en Katmandú, Nepal. Y en general, Eval Youth es para promover el involucramiento de la innovación entre los evaluadores jóvenes y emergentes. Eval Youth fue una sección de la estructura organizacional de Eval Youth que tiene un grupo de gestión y tiene distintos grupos de trabajo. El número 1 está a cargo de los jóvenes evaluadores emergentes y los VOPES, que son los voluntarios. La fuerza de trabajo 2 es el programa de mentoría global, que se enfoca en los jóvenes evaluadores y emergentes evaluadores. El 3 tiene que ver con la evaluación de manera profesional. El grupo 3 es el programa de mentoría, donde se reúnen durante un periodo específico de tiempo para evaluar la capacidad de los jóvenes evaluadores. El grupo de trabajo número 3 está a cargo de los programas e-learning
y organizamos y llevamos a cabo conferencias de evaluación, y en estas acabamos de terminar nuestra cuarta evaluación anual en diciembre del 2019, el 21 de diciembre, y organizamos varios webinarios, aparte del que estamos iniciando en este momento. El grupo de trabajo número 4 de EvalYouth son los enfoques de colaboración juvenil para la evaluación. Esto involucra a todos los evaluadores de EvalYouth que están colaborando con la juventud en sus contribuciones y la evaluación a través de todo nuestro planeta. Y sí, todo esto tiene que ver con EvalYouth. Y si tienen algún tipo de preguntas sobre EvalYouth, sobre sus actividades, su organización, pueden escribir ustedes sus preguntas sobre cómo unirse a la red global de EvalYouth, como ya les he mencionado, y pueden escribir sus preguntas en el recuadro del chat y responderemos a sus preguntas. Bien, ahora quisiera dar la palabra a nuestro primer orador, que es el señor Marco Segone. El señor Marco Segone es el director de la Oficina de Evaluación en la UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El señor Segone fue evaluador de evaluaciones del grupo de ONU Mujeres y también la red de la evaluación de oficinas de distintas agencias de UNICEF. Es el cofundador y copresidente de EvalPartners, la red global para el desarrollo de capacidades de evaluaciones, y EvalPartners. Previo a esto, fue responsable de toda la sección de evaluación y capacidades en la oficina de UNICEF, y fue el jefe y monitoreo de las oficinas de la sección de Europa y Asia Central, y después para Latinoamérica y el Caribe. Y después también tuvo que ver con la oficina en Nigeria. Ha estado en Kenia, Pakistán, Bangladesh, Tailandia y Uganda. Tiene distintas publicaciones, incluyendo la evaluación de que nadie debe de quedar detrás y técnicas de evaluación. Ha dado resultados fundamentales sobre cómo diseñar una evaluación adecuada. Aparte de presentarles el resumen de las actividades de Marco Segone, él ha estado involucrado en el desarrollo de los jóvenes evaluadores en el mundo. Y señor Segone, muchas gracias por ser de gran apoyo para los jóvenes evaluadores emergentes y para EvalYouth. Le doy a usted la palabra y le doy la bienvenida. Señor Marco Segone. Muchas gracias, Imar, y buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. ¿Alguien podría confirmar que me pueden escuchar? Solamente escriban algo en el chat. Muy bien, muchas gracias. Gracias a más de los 30 participantes que se han unido al webinario el día de hoy. Esto es magnífico. Gracias a IMAT por organizar este muy interesante webinario. Quizás lo único que no mencionaste cuando me presentaste es el hecho de que yo he sido también a la vez un joven evaluador como lo son ustedes, por lo cual estoy personalmente muy interesado en el compartir mi experiencia con ustedes el día de hoy. Como IMAT les ha dicho, UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, está involucrado en el empoderar a la juventud. Y
la mayoría de lo que hacemos en UNFPA es que nada puede hacerse sin el involucramiento de los jóvenes. Y teniendo a los jóvenes en el escenario, no sería realmente el apoyar a todos. Así es que este es el por qué agradezco esta gran colaboración con Eval Youth y estamos tratando de fortalecer las competencias y las capacidades para los jóvenes evaluadores para facilitar el acceso en el mercado laboral y también el darles una voz como jóvenes evaluadores en los grandes eventos de carácter internacional. ¿Podría alguien ir mostrando las presentaciones, los acetatos? Tenemos un administrador. Gracias, muy amable. Ya estamos ahí. Michael acaba de entrar aquí en este momento a mí. Pensé que ustedes estaban moviendo las presentaciones. Bueno, muy bien. Me disculpo por esta falta de coordinación de nuestra parte. Bueno, lo que les estaba yo diciendo es que el efecto de por qué las Naciones Unidas están apoyando tanto a la juventud es porque la juventud tiene el poder de ser el significado de 1.800 millones de jóvenes y esto es una fuerza muy importante. Recientemente acabamos de lanzar la estrategia de las Naciones Unidas para los jóvenes, que es el UNFPA, que también lanzó una estrategia para el desarrollo de la juventud. Siguiente. Y es muy importante esto porque creo que debemos decir que los jóvenes no son el futuro, sino que, siguiente, por favor, siguiente proyección. Si el administrador puede cambiar, así es. Ya. De hecho, los jóvenes son el presente para asegurar un futuro sustentable y equitativo. Y este es el por qué la juventud es tan importante, porque son los jóvenes quienes son los verdaderos agentes del cambio. Siguiente presentación. Siguiente transparencia, por favor. Y entonces, los jóvenes son un agente de cambio y adicional, maestro, tienen que tener en mente que la evaluación también es un agente de cambio porque puede informar las intervenciones, las políticas, los programas, los proyectos, etcétera, en qué funciona y qué no funciona, el por qué y por qué sí, por qué no, y para quiénes funciona, para quiénes no, y bajo qué circunstancias. Así que este es el por qué es tan importante. Es un verdadero llamado a que tú seas un joven evaluador. Y les diría a ustedes que esto no es solamente ser un joven evaluador, sino un joven evaluador que esté apegado a los derechos humanos, a los valores de Naciones Unidas, a la equidad de género, a la sustentabilidad, la justicia y otros elementos. Y la paz, por supuesto. Siguiente. Siguiente, por favor. Yo no puedo cambiar los acetatos, le doy clic al que sigue, pero no me está funcionando. Así es que me están ayudando. Están haciendo que la presentación sea un poco más lenta, pero no me está funcionando. Parece ser que ahora sí está funcionando. Muy bien. ¿Por qué ser un joven evaluador en el sistema de la juventud? Es la organización intergubernamental más grande. Naciones Unidas está presente en todos los países del mundo. Tiene una profunda influencia como organización porque está integrada por los estados, los países del mundo. Así es que realmente es un foro ideal, estratégico, una arena de discusión para los
temas clave que son relevantes para el mundo. Y también potencialmente tiene un gran impacto en la vida de las personas, porque esto va desde los derechos de la niñez hasta, de hecho, energía atómica, los derechos sexuales y reproductivos, aviación civil, pobreza, equidad, etcétera, etcétera. Y la evaluación realmente puede ser fundamental para informar a todas estas áreas. ¿Cómo construir una carrera en la evaluación dentro de el sector humanitario y de desarrollo? Bueno, primero que nada, tienes que conocerte a ti mismo en términos de cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, de tal forma que puedas nivelar tanto tus fortalezas y fortalecer aquellas áreas que pueden mejorar. En segunda instancia es seguir de verdad tu pasión. Si tú no tienes pasión por el desarrollo humano, si no tienes una pasión por la equidad de género, si no tienes una pasión por atender la crisis climática, etcétera, bueno, creo que lo mejor sería que no serías parte de Naciones Unidas, sino que trabajaras para cualquier otra organización. Así es que realmente aquí esta es una parte muy importante. Además, debes de ser intencional y enfocado, es decir, a dónde quieres estar y dónde te ves dentro de 5 o 10 años. Y a partir de esto, construir una carrera profesional. Y te diría que incluso tu vida hacia ese objetivo, pero siempre hacerlo con humildad. ¿Cómo convertirte en un joven evaluador en el sistema de Naciones Unidas? Bueno, creo que es importante que siempre tengas en mente que las Naciones Unidas, cuando está contratando un evaluador, incluyendo un evaluador joven, lo primero que busca son capacidades técnicas. Obviamente estamos buscando jóvenes evaluadores que conocen qué es la evaluación y que estén familiarizados y que conozcan los enfoques y metodologías de evaluación, no solo en teoría, sino también en la práctica, es decir, una capacitación formal, un bachillerato, alguna maestría, son importantes pero no suficientes, porque Naciones Unidas no son una institución académica. Las Naciones Unidas son una organización que está tratando de llevar a cabo acciones que cambien las vidas de las personas desde los cimientos, por lo cual, aparte de las capacidades técnicas, debes de tener ciertas prácticas a nivel del campo para ver cómo llevar a cabo las evaluaciones. Y estaremos hablando posteriormente sobre cómo facilitar estas prácticas. Pero adicionalmente a esto, también tenemos que tener estas capacidades suaves. Son muy importantes para todos en general, pero aún más para un evaluador y aún más para un evaluador que trabaja en el sistema de Naciones Unidas, porque en el sistema de Naciones Unidas está integrado por personas que vienen de todos los países del mundo, todas las religiones, de todos los antecedentes sociales en el mundo, por lo cual es muy importante que puedas trabajar en un entorno multicultural. Es sumamente importante no solo que respetes el mundo, pero que lo valores también y que seas capaz de trabajar, esto es muy importante, con otras personas que sean diversos a ti, diferentes a ti, y puedas valorar esta diversidad. Y finalmente, como ya les he mencionado, la pasión. Las Naciones Unidas está buscando personas que sean sólidos no solo técnicamente, que no solo que tengan las capacidades suaves para operar, pero también la pasión y las creencias en aquello que están llevando a cabo. Así es que con esto quisiera devolver ahora la palabra a Michael Dahl, quien muy amablemente aceptó unirse a nosotros el día de hoy. Michael es la persona responsable en UNFPA, en el Departamento de Recursos Humanos, para el fortalecimiento del talento. Él es la mejor persona para poder decirnos en detalle
el cómo hacer tu solicitud y ser seleccionado para trabajar en el sistema de las Naciones Unidas. Así es que, Michael Dahl, tienes ahora la palabra. ¿Me pueden escuchar ahora? Sí, creo que ahora sí ya me escuchan. Hola a todos. Hola, hola de nuevo. ¿Me pueden escuchar? Hola, hola. Perdón, hemos tenido un problema técnico. Michael se desconectó. Estoy reconectándolo nuevamente. Gracias. ¿Me pueden escuchar? Estoy de regreso. Hola, soy Michael Dahl, soy el jefe de evaluación de la unidad de UNFPA. Como ven ustedes, tengo aquí este pin que habla con esta jovencita que vemos al centro, y creemos que si invertimos en las jovencitas estaremos invirtiendo en todo lo importante. Lo que quiero hacer el día de hoy es darles una breve presentación sobre las técnicas de reclutamiento, pero también algunas claves, porque creo que muchas personas en Naciones Unidas encuentran difícil de entender y hay múltiples agencias de Naciones Unidas. Quiero darles algunas claves de qué pensar en ser una de las personas interesadas en la arena de este desarrollo. Primero que nada, pueden ver aquí que queríamos destacar que somos como cualquier otro organismo internacional y hay ciertos procesos que llevamos a cabo en el reclutamiento. Si ven ustedes la primera segmento, estás buscando una oportunidad de trabajo, buscas y debes de tratar ampliamente de a dónde tus capacidades se aplican de mejor forma en Naciones Unidas. Hay agencias múltiples y todas ellas tienen distintas plataformas en líneas. No debes únicamente decir voy a entrar a Naciones Unidas, sino ir a las distintas agencias con las que tienes que trabajar. Todas buscan una sólida experiencia en el campo de la evaluación. Hay que mostrar tu perfil, el compartir cuáles son las oportunidades de trabajo que se ponen aquí y luego también entrar en someter tu solicitud. Para esto debes de crear un distinto sistema y para esto necesitas también responder a muchas preguntas sobre tu experiencia previa, buscar los distintos tipos de trabajo que has hecho que se relacionan a ese trabajo y educación. Y también buscar referencias. Hay que prepararte muy bien para este proceso. Esto lo hablaremos más. Después también, como muchas otras organizaciones, tenemos evaluaciones por escrito, tenemos una lista muy corta y luego contactamos a aquellos que cumplen con los criterios y los evaluamos, los reclutamos en una evaluación donde tienes que responder preguntas en línea, en una plataforma donde debes de tener una pregunta y hay que responderles, donde hay experiencia. Sí, antes de que lo hagas. Luego podríamos tener una posición ejecutiva. Si no estás familiarizado con esto, vas a tener un ejercicio de evaluación en el reclutamiento. Te recomendamos que lo leas. Es una especie de simulacro, parecido a cómo será el trabajo. Estás en distintas situaciones a las que tienes que responder y tienes que evaluar todo el tiempo. Es intimidante al inicio, pero es muy bueno tener algo en este sentido. Y luego también tenemos la fase de entrevistas. Bueno, también esto es importante en la técnica donde volvemos a tus experiencias previas, te pedimos que los compartes para ver el trabajo que haces y está relacionado con lo que estamos haciendo. Es bueno el buscar en particular las competencias y les mostraré esto en la siguiente acetato donde puedes ver aquí. Aquí tienen una rápida presentación de lo que UNFPA en todo y otras agencias de las Naciones Unidas buscan. Aquí ven la lista de competencias, las competencias básicas, gerenciales, educativas, el lenguaje, valores y las destrezas y capacidades específicas. Cuando ves
que se ofrece un trabajo, te recomendamos que veas las competencias y capacidades, porque eso es lo que te vamos a preguntar sobre experiencias, anécdotas y relatos de tus trabajos previos. Así es que hay que poner mucha atención a esto. También el primero de los círculos se refiere a la experiencia de trabajo. ¿Qué tipo de trabajo es el que puedes solicitar? Por ejemplo, cuando acabas de terminar la universidad y no tienes mucha experiencia, quizás harías una solicitud a nivel P2. En la mayoría se solicita una maestría. Hay que ser atento. Habrá preguntas que se harán a manera de filtro en este nivel para estar seguro que tengas la experiencia necesaria para el puesto que estás solicitando. Si vemos ahora el siguiente acetato sobre oportunidades, quiero destacar un par de puntos importantes para Naciones Unidas. Estos puntos son todos los aspectos para solicitar un empleo en UNFPA. La más importante, algunas son, la primera es un primer interinato, y donde puede ser de 2 a 3 meses y puede llegar hasta 6 meses para que obtengas experiencia con Naciones Unidas. Este es un interinato que se hace después de un año de haber terminado tus estudios o un año antes. No había sido pagado previamente, pero ahora ya tenemos un poquito de dinero para motivarlos y es una forma rápida de ingresar a Naciones Unidas. Si ven ustedes nuestro sitio de internet, hay un link ahí en nuestro sitio laboral. Y si se necesita alguien con tus capacidades, te contactarán. El segundo es el programa profesional de la juventud. Es un programa de 2 a 3 años, ingresas y tienes todas las herramientas, las capacidades y estás en un buen camino para una carrera en esta organización. Es extremadamente competitivo. Cuando yo estuve ahí estábamos manejando alrededor de 2,000 solicitudes y solo aceptábamos 50. Es altamente competitivo. El tercero es el de voluntarios de las Naciones Unidas. Es para experiencia en línea, para experiencia en el campo. Es decir, aquí es donde buscamos el mostrar la motivación para quienes asisten. Es algo muy interesante de solicitar antes de entrar. Tenemos los programas también de interinatos, también las oficinas de profesionales junior con el apoyo de los jóvenes para que se unan a Naciones Unidas. Hay que ser muy atento a esto y tienen con sus amigos de la Comunidad Europea, de Canadá, de cualquier otro lugar. Hay distintos países que están involucrados y pueden contactarlos en sus propias organizaciones a nivel país. Luego tienen las consultorías que a menudo se anuncian, pueden durar de un día a un año, son necesidades muy específicas de la organización y pueden buscar estar dentro de esto. También tenemos una necesidad de consultores y lo pueden buscar en nuestro sitio laboral. El programa de interinatos, ahora tenemos uno sobre innovación y otro sobre datos de población. Así es que hay otras organizaciones que tienen otras áreas de enfoque y típicamente están en el área de empleo de Naciones Unidas. También los profesionales internacionales que ya les he mostrado anteriormente, las oficinas nacionales que ofrecen empleos en su propio país cuando no están trabajando con un enfoque internacional, sino más bien nacional. Y luego tenemos el personal de servicios generales que hacen el trabajo técnico y eso también puede ser parte del área de trabajo en el que ustedes quieran desarrollarse. Me disculpo de que he hablado muy rápido, pero solo el último segmento que quiero compartir con ustedes son ciertas claves de qué pensar para ser exitoso.
Hemos aprendido a través de la experiencia que la gestión de las carreras de los jóvenes puede ser complicada, básicamente en el sistema de Naciones Unidas. Y hay una herramienta que quiero mostrarles, y esto es un enfoque holístico, donde aquí lo tenemos en la pantalla, y hemos publicado esto. Tenemos esta guía que se llama la Guía de Carreras. Está disponible, está en nuestro sitio de internet, en el segmento de empleos. Lo pueden leer en francés y en inglés. Pueden bajarlo, compartirlo con sus colegas. Es solamente parte de nuestras experiencias que hemos integrado en todo esto. Lo primero que quiero destacar es cuando integras tu solicitud y ver todas las calificaciones. Esto se debe de ajustar a tu descripción, donde tienes el requerimiento del empleo, y ahí pones tus capacidades, tus destrezas, y haces un macheo dentro de todo esto. Porque esto es importante, donde dices necesito esto y esto y esto para llegar a este nivel, y puedo empezar a trabajar en estas líneas. El segundo punto que quiero destacar son tus documentos. Asegúrate que tus documentos los tengas en orden. Tenemos mucho trabajo en el trabajo, pero a veces personalmente somos descuidados. Les recomiendo que no lo sean. Les recomiendo que cuando vean un trabajo hagan una copia de lo que es el anuncio de este trabajo, porque luego si tratan de regresar y decir, a ver, ¿qué era lo que había yo visto?, a lo mejor ya no lo encuentran. Así es que sean muy inteligentes en sus acciones. El tercer punto que quiero destacar es que el trabajo a nivel redes es muy importante en este mundo en desarrollo. Más del 90% de las personas que se unen nos dicen que habían tenido a alguien en contacto, que conocían a alguien, y bueno, esto es realmente algo que hace que hagan su solicitud y los contratan. Hay cierto trabajo que se tiene que hacer aquí, y les recomendamos que traten ustedes de ser muy inteligentes en cómo trabajar esto. Estamos hablando del hecho de cómo actuar en tus redes sociales, en los links que tienes actualmente, y asegurarte que en tu entorno actual utilices las redes con las que cuentas. En esta manual te muestra cómo hacerlo, cómo buscar en la red, cómo hacer un mapeo. Tienen redes en sus grupos deportivos, en tus grupos religiosos, en tus escuelas, y puedes ver cómo hacerlo y ser muy inteligente de cómo usar esto, ser sensible culturalmente, no estés en contra de personas que tengan ideas diferentes. Es decir, el poder hacer preguntas y dar respuestas. También debo decir que es muy inteligente el pensar en ser activo en tu entorno de trabajo actual. La mayoría de las personas van al trabajo, checan su entrada, checan su salida, pero hay un 25% de cómo hacer redes, se involucran, establecen grupos de trabajo, se ofrecen como voluntarios, y esas son las personas que tienden a ser mucho más exitosas en el futuro en sus redes sociales, porque son creativos, organizan grupos de análisis y pensamiento. Y creo que esto es a donde pueden ser mucho más activos. Y esto me lleva al siguiente punto, que tiene que ver con la gestión de reputación. Estando en recursos humanos he tenido muchas experiencias sobre cómo las personas manejan su reputación. Y bueno, estamos hablando con esto sobre las redes sociales. Recursos humanos te buscará en las redes sociales, van a ver tu perfil de Facebook. Asegúrate que todo lo personal se mantenga personal, no tengas tu Facebook abierto a todo el mundo. Hemos tenido ejemplos de personas que no han manejado esto inteligentemente. Tienes que hacerlo con inteligencia. Y de mi propia experiencia quiero decirles también, ser muy inteligente sobre cómo te comunicas, cómo envías correos electrónicos. Nunca mandes un correo enojado. Si alguien te dice y te escribe, le puedes responder al día siguiente, y les puedo decir que al día siguiente te enojas en un momento dado, pero al día siguiente no importa tanto. Así es que, porque se acordarán de ti como el enojado, pero nadie se acordará por qué lo hiciste.
Es importante que consideres que la reputación no debe perseguirte a lo largo de tu vida en este sentido. Las competencias, quiero reiterar lo que les hablé anteriormente, es muy importante que se conozcan, se contacten con la gestión, con el trabajo, con la promoción. Así es que hay que ser muy atento en las competencias y capacidades para el trabajo que te interesa y ver cómo puedes llevar a cabo este trabajo y la carga de trabajo. También en cuanto a las competencias, cuando vas a la entrevista, aquello que puedes planear, puedes ir en las distintas capacidades, en la solicitud de experiencias de cada uno de ellos y avanzar. El siguiente dos puntos que quiero destacar es lo que son los valores y los satisfactores del empleo. Son los aspectos que están fuera del aspecto técnico. Es decir, si tienes a economía en el sitio de trabajo, si tienes un día de trabajo largo o corto, es importante que tengas mucho dinero, un coche y que tengas mucha visibilidad. Seguramente las Naciones Unidas no son el lugar adecuado. Tienes un buen salario en las Naciones Unidas, pero buscamos personas con pasión. Tenemos una gran variedad de personas y tenemos ciertas barreras y tenemos situaciones difíciles. Hay que pensar en qué tipo de persona eres. Si puedes viajar mucho y estar fuera de viaje durante muchos días al año, hay que buscar qué es tu organización, los valores que tú realmente estableces como prioridades. Hay muchas maneras de identificar la prioridad de tus acciones, tus intereses y prioridades. Lo tenemos en línea y ahí puedes ver la organización y ver que esto se ajuste. Hay un ejercicio en el libro que les acabo de mostrar. Y esto cambia con el tiempo, cuando cambia tu familia, etcétera, pero es algo que debes de tomar en consideración para que no termines en un trabajo equivocado. Y hay un sitio de internet que se llama Lestore y ahí puedes ver que no te brinda la imagen perfecta, pero te da una idea de en qué consiste la organización y cómo se ve. Y luego, rápidamente, quiero destacar que si estás en la universidad, tienes acceso en línea y todas las facilidades para identificar las oportunidades que están en el mundo. El mundo está cambiando constantemente. El clima está cambiando, la economía, el entorno social, la innovación, tecnologías de la información, tanto está cambiando. Así es que hay cosas que antes eran importantes, ya no lo son, trabajos que existían ya no existen. Así es que hay que mantenernos alerta en este sentido y realmente planear, porque mientras más tengas una sensación de cuáles son los cambios que están presentándose, podrás planear mejor tu agenda y tu... Finalmente quiero reiterar la importancia de la inteligencia emocional cuando van a una carrera de Naciones Unidas. Tú quizás seas la persona más linda, más amable, más encantadora, pero si eres desorganizado, desordenado, puedo contarles, por ejemplo, de una persona que estaba en la cocina y en la parte de atrás estábamos viendo que quizás había todo tirado en la mesa de la cocina y esto nos deja saber cómo es la persona. Y con esto vemos que esta señora era desorganizada. Así es que ver cómo te pone. Miren, yo tengo, por ejemplo, este mapa que les muestra en qué consiste mi vida. Y esto es el mundo. Y también hay algunos aspectos en línea donde a lo mejor es muy inteligente, pero cómo interactúas culturalmente es muy importante, el que veas directamente a los ojos, el que seas capaz de saludar de mano, de estrechar la mano de alguien más, son distintas acciones. Y esto me lleva a los últimos dos puntos. El momento, el íntimo. Si tú estás en Naciones Unidas, debes de tener control, energía, el tiempo, y eres activo y puedes hacer las cosas. Pero hay algunas que no puedes controlar. A eso les llamamos la suerte o lo que quieras llamarlo, pero para nosotros es como cosas que no puedes controlar, lo que sucede.
los empleos que surgen, otros están compitiendo por ese trabajo. La preparación es importante y eso significa que estás bien, tener la correcta actitud, tener todo en orden, estar preparado y también puedes alinearte o asociarte con un amigo. Y bueno, esta es la guía que tenía yo para ustedes y con mucho gusto responderé a sus preguntas. Muchas gracias, señor Michael Dahl, por esta información y los puntos también tan prácticos sobre el cómo ser parte de la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de UNFPA. También creo que tenemos un par de preguntas de nuestros participantes. Solo nos quedan 20 minutos para la sección de comunicaciones, así es que voy a estar leyendo las preguntas y luego les daré la palabra ya sea al señor Marco y al señor Michael para que respondan a las preguntas. La primera pregunta es a Eva Youth, ¿cuándo se compartirá este webinario? Estamos ciertamente grabando este webinario y lo compartiremos con la grabación completa una vez que el webinario haya terminado. Y la segunda pregunta es ¿cómo trabaja un joven evaluador? Es decir, ¿cómo puedes unirte a la red global de Evil Youth? Bueno, depende de el cuestionario que tienes que completar para Evil Youth Global Network y le das clic a nuestro link y ahí tendrás todas las distintas fuerzas de trabajo que ya les hemos comentado, presentar una solicitud y la solicitud será revisada por Evil Youth para liderazgo y te enviaremos un correo de confirmación. Las demás preguntas que tenemos son para el señor Marco y Michael. Estoy leyendo las primeras preguntas y luego le daré la palabra a Marco y a Michael. Nos preguntan cómo integrarte a las diferentes agencias. Es decir, tu pregunta es cómo integrarte en las distintas agencias de las Naciones Unidas. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los links para estas agencias? La pregunta en realidad es los links para las agencias de las Naciones Unidas. Así es que quisiera ver si el señor Michael y el señor Michael puedan responder. Y la tercera pregunta es cómo actuamos en las oficinas de evaluación y cuál es el periodo de prueba del interinato, es de 1 a 3 meses. Y luego los candidatos son seleccionados en base a estos criterios. Y la pregunta hecha por Grace es el desarrollo de las primeras preguntas. Y bueno, le doy la palabra nuevamente al señor Marco y después a Michael Dahl para que puedan responder a estas preguntas. Muchas gracias. Bueno, quizás puedo tomar un par de los conceptos y luego le pediré a Michael que responda a las otras preguntas. Hubo una pregunta preguntando sobre las agencias de evaluaciones de la juventud de las Naciones Unidas y bueno, todas funcionan, pero no todas tienen una oficina físicamente en sus países. Para su información, hay 48 agencias de las Naciones Unidas
que tienen una oficina de evaluación en los países. Estas 48 agencias se unen en el grupo de evaluación de las Naciones Unidas. Les invito a unirse a este grupo para puedan familiarizarse aún más con la oficina de evaluación y con las funciones de evaluación en el sistema de Naciones Unidas. Conectado con esto, quisiera reiterar uno de los puntos que hizo mención Michael sobre el trabajo en redes. Así que esto es también una invitación a todos ustedes para unirse a BOPE, que es la Asociación de Evaluadores Profesionales Voluntarios en todos los países, porque esto representa una excelente oportunidad no solo para trabajar en redes, sino para exponerte al pensamiento más recientes y también ser muy activo. Recuerden que el 35% de las personas activas a las que hizo mención Michael es realmente muy importante. No solamente unirte a Evil Youth, sino tratar de unirte a tus asociaciones de evaluadores voluntarios a nivel nacional para que puedas aprender, pero es una oportunidad para exponerte a otras personas y otro tipo de organismos. Y luego ha habido también una pregunta sobre las distintas agencias de Naciones Unidas, etcétera. Compartimos con los organizadores listas muy largas de hipervínculos o hiperlinks con los sitios de Internet de Naciones Unidas que son importantes. Y creo que el organizador compartirá con ustedes todos estos links vitales, al igual que las guías a las que hizo mención Michael. Con esto quiero darle la palabra ahora a Michael. Una de las preguntas que creo que entendí correctamente es cuáles son las distintas tecnologías o técnicas que se usan. No se hace manualmente. Lo que haces solicitas en línea. Tenemos distintas preguntas de filtro para ver cómo se lleva a cabo la solicitud. Y luego tenemos formas en el sistema a través de las cuales podemos analizar las experiencias. Y luego también tenemos una forma manual de checar todos los elementos que nos presentas para saber que estás siendo claro en lo que compartes. Y luego tenemos una lista que filtra todo y finalmente contratamos a 5 personas. Pero bueno, a lo mejor les enviamos una aprobación a 10 personas y acabamos contratando a 5 finalmente. No estoy muy seguro de cuál fue la pregunta número 1 y Matt, no sé si me la podrías repetir. Sí, por supuesto. La primera pregunta, que ya la respondió Marco, es sobre el link al sitio de Internet de las Naciones Unidas y también sobre el manual de Naciones Unidas y sobre el webinario. Y obviamente pueden ustedes entrar a este link y pueden ver esto en inglés y en francés. Y ahí tenemos una guía de las carreras de Naciones Unidas. Y bueno, vamos a compartir estas distintas preguntas con mucho gusto posteriormente, pero ¿cuándo vamos a intervenir? Después de haber sido seleccionado, cuando has sido aceptado, serás... ustedes tienen las preguntas también en el chat de preguntas. La siguiente pregunta
si podrían responder en cuanto a UNFPA y lo que es el IPP o YPP. También el Fondo de Población en la segunda parte de su pregunta, y la otra pregunta sobre lo que son las competencias básicas que necesitamos tener. ¿Podrían compartir ustedes lo que nos compartieron Deron y Tubico? Le voy a dar primero la palabra al señor Michael y después a Marco, para que puedan responder a estas preguntas. Gracias. Muy buenas preguntas, sí. Las revisiones de referencia se utilizan para checar la información y que la información que nos estás dando es correcta. A veces hay muchos errores en el sistema, así es que cuando tenemos a los 2 o 3 candidatos que han estado en la parte superior de nuestra selección, revisamos, contactamos, pero antes de conectar a cualquiera de los empleadores actuales o previos que han tenido. ¿Por qué los programas de YPP? Actualmente no tenemos un programa en UNPA. Somos una agencia relativamente pequeña y son muy costosas. Lo que estamos haciendo en los programas de interinato, donde tenemos 2 actualmente en proceso, y estos serán presentados antes de iniciar. No es alguno como un interinato donde te ofreces como voluntarios, donde por ejemplo este año y al inicio del año tuvimos un programa de interinato de innovación y posteriormente el de datos de población, y estos ya están disponibles en nuestro sitio de internet. Les recomendaría que pongan nuestro link y nuestra página como algo que quieren seguir, y ahí se enterarán cuando esto sucede. Sitios de internet, también cada agencia tienen perfiles donde hay los empleos relevantes cuando hay algún programa que les interesa, y si es evaluación, la palabra clave es todo lo que tenga que ver con evaluaciones y todo lo que tenga que ver con un empleo en este o aquel país. Hay que ver los sitios de internet para ver qué es lo que vamos a hacer. Yo le llamo Impact 4, y hace tomos de distintas agencias de Naciones Unidas. Si quieren buscar en los programas del YPP, ahí hay el Banco Mundial, sé que tienen uno de ellos, sé que hay otro en la Secretaría General de las Naciones Unidas, el PNUD también tiene un programa así. Cada agencia tiene alguno, hay que buscar las diferencias. Y también pueden buscar en internet, y por eso les decimos, enfócate cuando pedimos, por ejemplo, en cómo reestructurar todas las historias. A veces nos cuentas una historia muy amplia, ponlo en breves palabras. Dinos cuál es la situación, cuál fue el trabajo que tú desarrollaste y que tú tienes que hacer, y cuáles fueron las acciones que hiciste, y la R, cuáles son los resultados. A eso nos referimos: la situación, la tarea, la acción y el resultado. Si la respuesta es así, muy estructurada, es más fácil hacerlo en 1 minuto en lugar de dedicarle mucho tiempo. Y bueno, las personas van a decir, esto duró mucho tiempo, es demasiado largo. Alguien anotó cosas relacionadas sobre cómo se hacen las solicitudes, las acciones, y finalmente qué es lo que aprendiste de esto. Si lo tienes que hacer mañana, lo harías diferente. Hay que ver estos 2 puntos y pensar en cómo vas a responder a estas. De mi parte, únicamente para complementar el programa de los jóvenes profesionales, el YPP, estamos facilitando acciones con otras 7 agencias de Naciones Unidas para reclutar a los evaluadores de la juventud. Y con Eval Youth hicimos un llamado el año pasado por una serie de posiciones. Actualmente tenemos
dos voluntarios de Naciones Unidas que están aquí trabajando con nosotros en la oficina. Así que mi consejo sería mantenernos siempre alertas en Eval Youth, porque es a través de ellos que estamos coordinando las distintas agencias de Naciones Unidas para facilitar el ingreso al mercado laboral de la juventud. No se engañen, a pesar de que el programa dice voluntarios, no es un salario completo, obviamente, pero sí hay un salario, no, aunque diga voluntarios. Y hay también una pregunta sobre el desarrollo de carreras a nivel profesional. Y Matt ya les ha mencionado que Eval Youth es en sí alguien que está liderando, bueno, un organismo que está liderando un programa de evaluación, pero también en los contextos de las asociaciones de evaluadores, cada vez más estamos apoyando a Eval Youth y que organiza una capacitación básicamente para los jóvenes evaluadores. Así es que este es un incentivo adicional para acercarte e involucrarte con asociaciones de evaluación, porque te brindan muchas oportunidades para que puedas ingresar y desarrollar tu carrera. Y te regreso ahora la palabra, Imad. Muchas gracias. Señor Marcos, señor Michael. Veo que va muy rápido el tiempo y únicamente les pediremos que vean las preguntas pendientes y que quizás las puedan responder de manera directa con los jóvenes oficiales de Naciones Unidas. Voy a responder a una pregunta más. Si hay un tratamiento igualitario en el segundo programa como aquellos que acaban apenas de graduarse de nivel universitario. ¿En qué es en lo que nos vamos a enfocar en esto? Una última pregunta para el señor Marco es cómo las agencias de las Naciones Unidas pueden contribuir en las acciones de mitigación y cómo podemos alinear este tipo de trabajo con lo que es el sector privado. A ver, le doy la palabra a Michael primero. Gracias, Imad. Desgraciadamente, el audio no ha entrado muy correctamente, así es que no pudimos entender la pregunta. Capturamos solamente o entendimos solamente una de ellas, que ya mencioné. Y es que los ODS son muy integrales y que tienen sectores específicos de Naciones Unidas. Y ver que alguien pueda tener un manejo de las complejidades de todo eso. Este es un aspecto que cada vez más es importante en la evaluación. Ese es el reto más grande en la evaluación sobre cómo evaluar la complejidad de los ODS, y es aquí a donde los jóvenes evaluadores una vez más pueden realmente contribuir a nuevas ideas
que realmente contribuyen no solo a través del uso de nuevas tecnologías que están más allá de las redes sociales, sino también porque para algunas personas que han estado trabajando en evaluaciones en los últimos 20 o 30 años y que está acostumbrado a trabajar en una cierta forma, con ciertas metodologías en la evaluación de 20 o 30 años, es más difícil de ser flexible y adaptarse a las necesidades de los nuevos retos. Mientras para un joven evaluador, debe de ser mucho más fácil. Esta es un valor agregado muy particular para un joven evaluador. Es innovador y flexible. Ahora, la complejidad, por supuesto, que es algo que está aquí y seguirá aquí durante una serie de años como todo un reto. Y eso debe de ser considerado. Creo que es importante el considerar el tener una visión más amplia y la capacidad de aplicar distintos enfoques y sistemas de evaluación y mientras al mismo tiempo estés tratando de seguir una especialidad en algún campo en particular, porque cada ODS es muy técnico, vamos desde la educación hasta la salud, desde el clima a el trabajo decente, y esto es importante, el ser una persona con capacidad, con conocimiento de un sector en particular, que te irá haciendo que seleccionar y ser más atractivo a ciertas áreas de las Naciones Unidas. Espero haber podido responder la pregunta y no sé si Michael pudo identificar las otras preguntas, pero bueno, esta es mi última oportunidad de participar porque ya nos acabamos el tiempo y déjenme solamente resumir mis claves, mis puntos claves. Si quieres convertirte en un joven evaluador en el sistema de Naciones Unidas, hay que ser profesional, comprometido con los valores de las Naciones Unidas, celebrar la diversidad, realmente luchar por la equidad social y de género y tener una gran pasión y que realmente consideres la importancia de lo que estás haciendo. Si cubres estos 4 puntos, lo más seguro es que más pronto que rápido tu sueño se convertirá en una realidad. Con esto quiero agradecerles a todos y darle ahora la palabra a Michael. Gracias. Sé que nos estamos quedando sin tiempo. Escuché y entendí algo, pero una de las preguntas que sobre los cursos humanitarios en línea, por supuesto, el aspecto humanitario es algo que está creciendo y estará presente. Tenemos más crisis en el mundo y ciertamente tenemos muchos análisis y publicaciones en línea que los pueden revisar, y esto nos conecta con otra pregunta hecha por alguien más sobre la pasión y el propósito, y les diremos que hacemos cada vez más preguntas sobre la pasión y el compromiso. Buscamos tus perfiles, vemos lo que haces, vemos tus currículums que muestran tu pasión y por qué quieres iniciar en este campo. Y sí, por supuesto, absolutamente sin pasión y sin un propósito, creo que te diría yo, no hagas una solicitud para Naciones Unidas porque te vas a sentir frustrado y vas a ver que las cosas no funcionan. Y tu pasión a lo mejor se interponga y no podrás. Y alguien más preguntó qué tipo de capacidades se necesitan en distintas áreas. Quiero añadir a lo que dijo Marco, que no importa cuál trabajo tengas en distintos campos de Naciones Unidas, tienes que ser bueno en el crear alianzas.
Si estás trabajando como administrador, tienes que ser bueno en construir alianzas con distintas agencias, con el sector privado, con el gobierno, con las entidades nacionales, las ONGs. Tienes que ser realmente muy bueno en nivelar esto y el integrar a todas las personas. Y obviamente estas capacidades son importantes. Los idiomas siguen siendo un aspecto muy importante. Así es que asegúrate de hablar más de un idioma. Ciertamente nos enfocamos en la movilización de recursos. Ya no confiamos únicamente en los gobiernos y tenemos que trabajar a nivel bilateral. Tenemos que trabajar con high-tech y también hay que considerar la migración y otros aspectos. Estas son las capacidades que destacaría yo, que ustedes traten de enfocarse en ellos. Alguien más preguntó sobre cuál es la diferencia entre Evil Youth Program y el YPP. Las diferencias es que el programa YPP es un programa interno patrocinado por la organización directamente y el IPR es un programa que es patrocinado por los gobiernos y son los gobiernos quienes pagan a nivel nacional para estar con las Naciones Unidas 2 o 3 años, pero como los italianos, los holandeses y los suecos vienen de distintos lugares del mundo, no son necesariamente nacionales. Esta es la diferencia. Ambos son programas de profesionalización para jóvenes y para brindarles nuevas carreras. Muchas gracias de mi parte también, y aunque no puedo ni verlos ni escucharlos, es magnífico el tenerlos en esta webinario y en esta conexión de Internet. Hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, señor Michael. Gracias, señor Marco, por sus comentarios y su contribución tan informativa de cómo convertirte en un empleado de las agencias de las Naciones Unidas y también en Evil Youth. Bien, ha sido un placer escucharlos. Gracias a nuestra audiencia por haber asistido el día de hoy al webinario actual, por sus preguntas, y ciertamente espero haber respondido a sus preguntas. Ha sido muy agradable el tenerlos a todos aquí y quiero agradecer a UNFPA, a Marco y a Michael por compartir sus puntos de vista en este webinario. Ha sido magnífico el escucharlos y también quiero agradecer a UNFPA por el apoyo que dan a Evil Youth Global Network y por participar en este webinario. Bueno, muy bien, pues es el momento de despedirnos de todos. Les deseo un muy buen día, una muy buena noche y hasta luego.